en el año 2025, perder a un solo talento clave tiene un costo financiero y, bueno, intelectual brutal para cualquier empresa. Totalmente. Pero lo más loco es que el 80% de esas dolorosas pérdidas ocurren por un error súper simple. Ajá. Un error que se comete durante los primeros 30 minutos de una entrevista de trabajo. Así que hoy vamos a destruir el gran mito corporativo. Ya era hora, la verdad. Sí. Si cuando alguien escucha recursos humanos, o sea, la imagen mental que aparece es la de un departamento al final del pasillo que se dedica a firmar contratos, pagar la nómina y organizar la fiesta de fin de año, este análisis a fondo es exactamente lo que se necesita. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo aquí en el canal del Profe Pablo. Y es que esa visión clásica, o sea, para ser totalmente francos, se ha convertido en una sentencia de muerte para los negocios modernos. Literal. Hoy el talento es, sin duda, el activo más crítico. Si revisamos los balances financieros recientes, la inversión en capital humano, como porcentaje de los gastos operativos totales, ha pegado un salto histórico. ¿Qué tanto? Pues prácticamente se ha duplicado desde 2017. ¡Wow! O sea, ya no es un gasto menor, es el corazón de la operación. Y esa es precisamente la misión de esta inmersión profunda de hoy. Para quienes se están preparando para liderar en la administración de empresas o para cualquiera que simplemente quiera entender cómo funcionan las organizaciones exitosas de verdad, o sea, esto no es teoría de un libro de texto. No, para nada. Queremos entregar el código de trucos, digamos, la ventaja competitiva real del mundo corporativo. Y para armar todo este rompecabezas, hemos analizado una pila de fuentes pesadas. Reportes de Deloitte, datos de McKinsey, investigaciones de la Unión Europea sobre seguridad en el trabajo y, bueno, reportes operativos de plataformas tecnológicas que están cambiando todas las reglas del juego. Es que, mira, el cambio de perspectiva es urgente. Ante cosas como la inflación salarial y la escasez crítica de habilidades específicas, pues la idea de administrar personas quedó obsoleta. Ajá. Ahora tienes que gestionarlas con un nivel de estrategia casi militar, diría yo. Bueno, empecemos por desarmar el primer concepto, entonces. Para que esta área deje de ser una fábrica de papeleo, tiene que existir una alineación absoluta con la estrategia del negocio. Exacto. Y revisando los reportes de tendencias, me topé con un término que ilustra esto a la perfección: la estagilidad. Uf, sí. Suena que alguien en marketing unió dos palabras a la fuerza, ¿no? Pero el mecanismo detrás de esto es fascinante. Sí, de hecho es un concepto central en los análisis recientes de Deloitte. Y bueno, estagilidad es, en efecto, la fusión de dos fuerzas que operan en direcciones opuestas en el lugar de trabajo. A ver, explícanos eso. Por un lado tienes la estabilidad. Piensa en, no sé, en el empleado que, en medio de la inflación y las crisis globales, busca desesperadamente un entorno seguro, rutinas claras y la garantía de que su puesto no va a desaparecer el viernes, ¿verdad? Claro, o sea, la necesidad humana súper básica de saber que vas a poder pagar la renta a fin de mes. Tal cual. Pero por otro lado tienes la agilidad. El mercado actual exige que una empresa sea capaz de pivotear toda su línea de productos en 3 meses si surge un nuevo competidor o una nueva tecnología. El mercado no espera a nadie. No, ni un segundo. Entonces, el gran reto operativo hoy es cómo construyes una empresa lo suficientemente ágil para sobrevivir sin destruir la estabilidad mental y financiera de la gente que la hace funcionar. Y para resolver ese choque de trenes, digamos, los datos sugieren que tenemos que cambiar nuestra unidad de medida básica. Ajá. O sea, pasamos de contar cabezas, el tradicional modelo de planificar el headcount. Sí, el clásico. Exacto. Pasamos de eso a construir organizaciones basadas en habilidades, lo cual significa que esos descriptores de cargo de 3 páginas que dicen requiere 5 años de experiencia en el sector ya no sirven para nada. Son una reliquia absoluta. El modelo antiguo asumía que el título universitario de una persona o el nombre de su puesto anterior ya garantizaba su capacidad para resolver un problema nuevo. Claro, como si fuera automático. Y no lo es. Los modelos de competencias modernos, como el Korn Ferry Leadership Architect, que de hecho se detalla en la investigación,
operan bajo una lógica completamente distinta. No piden generalidades ni miden el tiempo que lleva sentado en una silla. Ok, Exigen comportamientos que se pueden observar, medir y cuantificar. a ver, traduzcamos esto a la práctica. ¿Cómo se ve la diferencia entre el modelo viejo y este modelo de Korn Ferry en una entrevista de trabajo real? Bueno, imagina que buscas a alguien para liderar un nuevo departamento. El modelo antiguo pediría experiencia en gestión de proyectos. Entonces, en una entrevista preguntarías, ¿sabes gestionar proyectos? Y obvio el candidato te dice, sí, claro. Exacto, dices sí y lo contratas. El modelo de competencias desglosa eso. El descriptor ahora exige, por ejemplo, liderar proyectos complejos mitigando riesgos de forma proactiva. Ok, suena más específico. Lo es. Y en la evaluación, no le preguntas si sabe hacerlo. Le pides que demuestre un escenario pasado donde un riesgo no calculado casi destruye el proyecto. Y cómo su intervención específica cambió el resultado. O sea, mides la evidencia del comportamiento. Exactamente. Mides la evidencia, no la promesa de la habilidad. Es como armar un equipo de fútbol moderno. Ya no buscas a alguien que simplemente levante la mano y diga, contrátame porque llevo 10 años jugando de defensa. Tal cual. Eso no te dice nada sobre cómo reacciona bajo presión. Buscas a alguien que tenga la competencia medible de, digamos, leer la jugada en fracciones de segundo y anticipar el pase del rival. Sí. Y te da igual si antes jugaba en una liga menor o si viene de otro deporte completamente distinto. Si tiene la habilidad transferible, entra al campo y suma al equipo. Es una analogía muy precisa, la verdad. Lo que importa es la capacidad de ejecución en el contexto actual del negocio. Y mira, el impacto de hacer este cambio es masivo. Volviendo a ese dato que mencionaste al principio, enfocarse en competencias medibles y comprobables reduce drásticamente las contrataciones fallidas. Esas que cuestan tanto dinero. Muchísimo. Esas contrataciones erróneas son la causa principal del 80% de la rotación de personal. Imagina el desastre financiero de invertir meses en reclutar, entrenar y pagarle a alguien, solo para perderlo porque evaluaste las cosas equivocadas el día de la entrevista. Claro, es tirar plata a la basura. Pero, aquí es donde tengo que ser de abogado del diablo, porque los números de la industria me confunden un poco. A ver, dime. Si medir habilidades y usar datos es tan obviamente superior, y los reportes de McKinsey indican que el 71% de las empresas dice que prioriza el uso de datos en recursos humanos. Ajá, el 71%. Sí. Entonces, ¿por qué solo un triste 9% logra hacerlo de manera efectiva? ¿Dónde se rompe la cadena? Pues la cadena se rompe en la ejecución diaria. Es un problema enorme de integración operativa. ¿Cómo así? O sea, una empresa puede invertir millones en el software de evaluación más sofisticado y en consultorías súper caras para definir competencias perfectas. Tienen los dashboards llenos de datos increíbles. Claro, se ve hermoso en la pantalla. Se ve precioso, pero a la hora de la verdad, en el día a día, el gerente de un departamento sigue promoviendo a la persona que le cae mejor o evaluando el compromiso basándose en quién se queda calentando la silla hasta las 8 de la noche. O sea, compran la tecnología de un Fórmula 1, pero lo siguen manejando como si fuera una carreta de caballos. Exacto. Los datos están ahí, pero no se integran en las decisiones reales. Las evaluaciones siguen dependiendo de la intuición o de la simpatía, lo que anula por completo la ventaja estratégica del modelo de competencias. Fíjate que eso nos conecta directamente con una gran ironía. Digamos que eres parte de ese mágico 9%. Ok. Hiciste todo bien, usaste las competencias, dejaste de lado los prejuicios y contrataste a la mente más brillante y ágil del mercado. El candidato ideal. Sí, el ideal. Pero todo eso no sirve de nada si, 3 semanas después, esta persona brillante entra a una oficina con un ambiente súper tóxico y decide irse a la competencia. Totalmente cierto. O sea, del proceso técnico de contratación, tenemos que saltar forzosamente al entorno donde ese talento tiene que sobrevivir. La cultura y el espacio de trabajo. Y es crucial entender que no hablamos de cultura como un concepto romántico, de recursos humanos. No estamos hablando de poner mesas de ping-pong en la sala de descanso o regalar pizzas los viernes. Que a todos les gustan las pizzas, pero no retienen el talento. Claro que no. Hablamos de un motor de rendimiento financiero.
Los datos muestran consistentemente que las organizaciones que logran construir culturas de verdadera autonomía y colaboración inclusiva experimentan aumentos del 30% en su productividad. ¿30%? 30% y un 40% de aumento en la retención del talento clave. Esos porcentajes cambian el destino de una empresa por completo. Un 30% más de producción sin contratar a una sola persona adicional. Exacto. Y me encantan los ejemplos concretos que encontramos en las fuentes sobre cómo se ve esto en la vida real. Tomemos el caso de 3M. Uf, un clásico. Sí, ellos implementaron la política del 15% del tiempo. Literalmente le dicen a sus investigadores, toma el 15% de tu jornada pagada y haz lo que quieras. Así de simple. Sí. Investiga un proyecto personal, aunque no tenga nada que ver con lo que te pedimos. A simple vista suena a que están perdiendo dinero, pero de ese tiempo libre nacieron productos hiperrentables, como las famosas notas Post-it. Y si quieres un ejemplo de transformación estructural todavía más radical, mira el caso de Haier. Ah, ¿el gigante de los electrodomésticos? ¡Ese mero! Ellos analizaron su estructura y se dieron cuenta de que la burocracia estaba asfixiando la innovación de una manera brutal. ¿Qué hicieron? Eliminaron decenas de miles de puestos de mandos medios. Espera. Decenas de miles. Suena a receta para el caos total. ¿Cómo no quebraron al día siguiente? Porque no simplemente despidieron a los gerentes y ya, reestructuraron toda la empresa en miles de microempresas autónomas. Convirtieron a sus empleados en pequeños emprendedores dentro de la gran corporación. ¡Wow! ¡Qué nivel de confianza! Imagínate, si un equipo detectaba una necesidad en el mercado, tenían la autoridad para desarrollar el producto y venderlo. Si funcionaba, compartían las ganancias reales. Esto demuestra que una cultura de alto rendimiento no se basa en el microcontrol, sino en alinear los incentivos y confiar en la capacidad de la gente. Autonomía pura y dura. Y bueno, esto empalma de frente con el elefante en la habitación cuando hablamos de autonomía hoy en día, ¿no? El teletrabajo. Por supuesto. Las reglas del juego cambiaron y no hay vuelta atrás. Los sondeos recientes indican que el 98% de los empleados quiere al menos alguna opción remota o híbrida de forma permanente. Y ojo, no es un capricho de la gente. Desde una perspectiva puramente económica, la productividad total de los factores, que es un indicador macroeconómico conocido como PTF, muestra una asociación positiva directa con el trabajo remoto bien implementado. A ver, para no perdernos en la jerga, ¿cómo funciona exactamente ese aumento de la PTF en este contexto? O sea, ¿por qué trabajar desde el comedor de tu casa hace que el indicador macroeconómico suba? Bueno, la productividad total de los factores mide la eficiencia con la que utilizas el capital y el trabajo. Cuando permites el teletrabajo, estás obteniendo el mismo nivel de producción o incluso más, pero sin necesitar más capital. Como ampliar oficinas o pagar más electricidad, claro. Exacto. Y sin aumentar las horas de labor teóricas. La eficiencia cognitiva se dispara porque el empleado elimina el desgaste físico y mental de un viaje de 2 horas en el tráfico. Tienen control total sobre su entorno de trabajo, la temperatura, el ruido, y eso se traduce en un mayor rendimiento por unidad de tiempo. Tiene toda la lógica del mundo. De hecho, los datos respaldan que el 83% de las personas se siente igual o más productiva. Sí, los números son claros. Pero, y aquí hay un pero gigante, la investigación nos presenta lo que llaman la paradoja del bienestar. Y la verdad es que los números asustan. Son súper alarmantes, sí. La paradoja es esta. Tenemos mayor flexibilidad. Ya no perdemos la vida en el transporte público y nuestra productividad es alta. ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien, pero al mismo tiempo los niveles de agotamiento o burnout están por las nubes. El 81% de los trabajadores remotos revisa correos electrónicos laborales fuera de su horario. 81%. Y el 63% sigue conectado durante los fines de semana. En España, los análisis recientes sobre prevención de riesgos laborales le dieron al bienestar de los teletrabajadores una nota de apenas un 5.4 sobre 10. O sea, apenas logran el mínimo indispensable para no reprobar. Tal cual. Básicamente, la sala de estar de la casa no se convirtió en la oficina. La oficina invadió nuestra casa por completo. Exactamente. La inmediatez digital creó una cultura implícita de disponibilidad 24/7.
La barrera física desapareció y con ella pues se fue la barrera psicológica. Pero espera, voy a frenar esto un segundo porque veo una contradicción enorme en todo esto. A ver, dime. Para combatir este agotamiento, los expertos sugieren políticas estrictas de desconexión digital, ¿cierto? Como prohibir el envío de correos electrónicos después de las 6 de la tarde. Sí, es una de las recomendaciones. ¿Pero eso no destruye por completo la flexibilidad que acabamos de alabar? O sea, ¿qué pasa si mis horas de mayor productividad cognitiva son a las 10 de la noche, cuando la casa ya está en silencio? ¿No es esto una nueva forma de microcontrol por parte de la empresa? Es un excelente punto y es un debate que está muy vivo ahora mismo. Mira, la clave no está en prohibirte trabajar cuando tú decidas que eres más productivo. Ah, ok. La clave está en la asincronía de la comunicación. Si tu pico de productividad es a las 10 de la noche, perfecto. Redacta tu informe, concéntrate, pero los sistemas de la empresa deben estar configurados para que ese correo quede retenido y se entregue automáticamente a las 9 de la mañana del día siguiente. Claro, el famoso enviar más tarde. Exacto. Así tú mantienes tu flexibilidad, pero no le transfieres la ansiedad a tu compañero de equipo haciéndole vibrar el teléfono en su mesa de noche a las 11. Tiene mucho sentido. Retener el talento requiere gestionar esta frontera invisible. Si quemas a tus mejores elementos, se van a ir. Y esa productividad ganada por la PTF desaparecerá de la noche a la mañana. Ese matiz sobre la sincronía cambia toda la perspectiva. Y fíjate que la solución que mencionas requiere de sistemas y configuraciones tecnológicas. Sí, de herramientas. Lo que nos lleva al último gran pilar de este análisis. Si lo pensamos fríamente, gestionar competencias hiperespecíficas, coordinar miles de microempresas internas como hizo Haier y administrar la asincronía de equipos trabajando desde 5 ciudades diferentes, es una tarea humanamente imposible de manejar con hojas de cálculo y mucha buena voluntad. Imposible. Ni con el mejor Excel del mundo. Aquí es donde la tecnología, y específicamente la inteligencia artificial, deja de ser una simple herramienta y se convierte, digamos, en el sistema nervioso de la empresa. Totalmente. Estamos muy lejos de la época en que la IA era solo un experimento curioso o un chatbot torpe. Hoy, el 43% de las organizaciones ya ha integrado algún nivel de inteligencia artificial en sus procesos de gestión de talento. Para entender el impacto real de esto, ¿cómo se ve esta automatización en la trinchera misma del reclutamiento? Porque tradicionalmente, si publicas una vacante, te llegan 1000 currículums y te rompes la cabeza leyéndolos. Bueno, el cambio en la eficiencia es drástico. En un modelo tradicional, un equipo humano podía invertir unas 20 horas analizando currículums y haciendo las primeras llamadas de filtro para una sola vacante. 20 horas. Una locura de tiempo. Hoy, la tecnología reduce ese proceso a apenas 2 o 3 horas. Estamos hablando de un ahorro de tiempo del 75%. Y lo fascinante es que no se trata solo de un escáner rápido que busca palabras clave en el PDF, no. Hay plataformas operando a un nivel impresionante. Sí. Por ejemplo, los reportes operativos destacan a la plataforma Just Recruit. Ellos usan una IA conversacional llamada Zaina. Zaina no solo lee el papel, sino que realiza las entrevistas telefónicas de la primera ronda. Así es. Y no es un cuestionario aburrido de presione uno para sí. Es una conversación dinámica donde la IA evalúa la profundidad técnica de las respuestas del candidato, ajusta sus preguntas en tiempo real y luego le entrega al reclutador humano una tabla de puntuación súper detallada. Es que el cuello de botella histórico de coordinar agendas por correo durante semanas desaparece por completo. El candidato hace la entrevista con la IA a la hora que mejor le convenga. Y una vez que pasas a las entrevistas finales, ya con los líderes humanos, plataformas como MetaView entran en acción. ¿Y qué hace MetaView exactamente? Graban, transcriban y resumen la entrevista entera en tiempo real, extrayendo los puntos clave relacionados con las competencias que mencionamos al principio. El reclutador humano por fin puede dejar de tomar notas frenéticamente, mirar al candidato a los ojos y evaluar si realmente encaja en el equipo. Te cambia la vida en recursos humanos. Y ojo, no solo es para los que entran.
Hacia adentro de la empresa, herramientas como BetterWorks o Workleap están aniquilando a uno de los peores inventos corporativos, la evaluación de desempeño anual. Uf, por fin. Sí, ese momento tenso donde tu jefe solo se acuerda de los errores que cometiste en las últimas 3 semanas porque es lo que tiene fresco en la memoria. Tal cual. Estas plataformas capturan datos continuos, procesan feedback de 360 grados de todos tus compañeros y generan un panorama objetivo de tu rendimiento durante todo el año. Claro, sin sesgos de memoria. Exacto. La evaluación continua impulsada por tecnología elimina la dependencia de la memoria a corto plazo del evaluador, haciendo que los ascensos y las bonificaciones se basen en datos comprobables, y no en quién hace mejores chistes en el pasillo o quién le cae mejor al jefe. Ok, todo suena muy eficiente y muy futurista, pero tengo que levantar una bandera roja gigante aquí. A ver. Entiendo la rapidez, pero si le damos las llaves del coche al algoritmo de esa manera, estamos jugando con fuego. Sí, es un tema delicado. O sea, si una IA decide qué currículum vale la pena, luego hace la primera entrevista, y luego otro algoritmo procesa los datos para decidir si merezco un aumento, ¿no estamos deshumanizando la parte más sensible de un negocio? Y tienes toda la razón en levantar esa bandera. De hecho, entidades como la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la EUSH, advierten fuertemente sobre los riesgos de lo que se denomina la gestión automatizada o algorithmic management. ¿Y cuál es el riesgo principal según ellos? El peligro fundamental no es que la IA sea malvada como en las películas, sino que es un espejo estadístico. Si alimentas a un algoritmo con datos históricos de una empresa, que por pura costumbre o sesgo solo promovía a cierto perfil demográfico o a egresados de una universidad en particular, la IA aprenderá ese patrón y lo ejecutará sin piedad. Claro, básicamente entra basura, sale basura. Automatizamos nuestros propios prejuicios operativos a la velocidad de la luz. Exacto. Y lo peor es que lo disfrazamos de objetividad matemática porque lo dijo una computadora. Eso destruye la ventaja competitiva de la diversidad de pensamiento. Es un riesgo operativo masivo. Por eso, el consenso en la gestión avanzada es que la IA debe funcionar como el piloto automático de un avión comercial. Me gusta esa imagen. El piloto automático maneja la altitud, la velocidad de crucero y procesa miles de variables por segundo para mantener el avión estable, lo cual es increíblemente eficiente para cruzar el océano. Pero cuando hay turbulencia severa o en el momento crítico de aterrizar en condiciones difíciles, el piloto humano debe tomar los mandos. Sí o sí. La decisión final, ya sea contratar a una persona, gestionar un despido o resolver un conflicto de equipo, debe ser invariablemente humana. La empatía y el juicio ético, pues no se pueden programar. Qué gran analogía, la verdad. La máquina procesa el volumen, pero el humano aporta el criterio y el contexto. Y creo que eso nos lleva perfectamente a recapitular lo que hemos descubierto en este análisis de hoy. Así es. Para quienes se preparan para tomar las riendas de una gerencia en el futuro cercano, o sea, los que están estudiando administración, el mensaje es súper claro. La gestión estratégica de personas no tiene nada que ver con llenar formularios de vacaciones. Para nada. Es el arte de combinar datos duros, modelos de competencias precisos y tecnología de vanguardia para alinear los objetivos implacables del mercado con el bienestar real y psicológico de tu equipo. Si logras construir esa cultura y proteges a tu talento, los resultados financieros excepcionales son solo la consecuencia lógica. Es, digamos, cambiar el chip. Dejar atrás la administración transaccional para convertirte en el arquitecto de un ecosistema donde el talento humano puede prosperar de verdad, utilizando la tecnología como un amplificador, no como un sustituto barato. Tal cual. Y como en este espacio siempre nos gusta pasar de la teoría a la acción, tenemos un desafío directo para nuestra audiencia. A ver ese desafío. Imaginen que mañana por la mañana les entregan la gerencia general de una compañía de 1000 empleados. Basado en todo este análisis, ¿qué proceso específico le entregarían sin dudarlo a la inteligencia artificial para ganar velocidad? ¿Y qué proceso protegerían con garras y dientes para que siga siendo estrictamente humano? Queremos leer esa estrategia, así que dejen su respuesta abajo en la caja de comentarios. Va a estar súper interesante leer eso.
También aprovecho para recordarles que se suscriban al canal del Profe Pablo, le den like a este video si los datos les hicieron cuestionar lo que sabían, participen en los comentarios y por supuesto se mantengan muy atentos al próximo contenido. Y bueno, antes de despedirnos por completo, quiero dejar sobre la mesa un último dato de los reportes tecnológicos, para que lo reflexionen a solas. Uy, a ver, suéltalo. La vanguardia tecnológica ya no se conforma con leer el pasado de un candidato, ni con evaluarlo en su presente. Las nuevas plataformas están desarrollando modelos predictivos capaces de identificar habilidades adyacentes. ¿Y eso qué significa en la práctica? Es decir, pronostican con alta probabilidad cómo será el desempeño de una persona dentro de 6 a 12 meses antes de ser contratada. ¡Wow! Detectan patrones de adaptabilidad que un reclutador humano jamás podría ver en una entrevista. Eso ya es nivel de película de ciencia ficción. Predecir el futuro del empleado. Totalmente. La tecnología avanza demasiado rápido. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿estamos entrando silenciosamente a la era de la precognición en el mundo corporativo? Una locura total, pero definitivamente una realidad que hay que saber gestionar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.